Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos bienvenidos en esta mañana y vamos a ponernos todo en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo. Vamos a estar meditando y leyendo el capítulo 113. Salmo capítulo 113. Vengamos con esa actitud de humildad, reconociendo a nuestro Señor, reconociendo que Él es digno y hemos venido para alabarle, cantarle, glorificarle. Salmo capítulo 113. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos como príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya, termina el salmista. Oh Señor, aleluya sea tu nombre, Señor. Alabamos, Señor, tu glorioso y tu bendito nombre, que tu nombre pueda ser exaltado desde ahora para siempre, porque ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en su gloria? ¿Quién es como el Señor, que solamente hace milagros? ¿Quién es como nuestro Señor Dios, que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros? Oh Señor, ¿quién se puede asemejar a ti? Alabado sea tu nombre, Señor, excelso sobre todas las naciones. Señor, eres tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en esta mañana, Señor, venimos para postrarnos, proclamarte, adorarte, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios. En esta mañana, Señor, trae gloria a tu nombre a través de las alabanzas. Trae gloria a tu nombre, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Señor, en todo lo que hagamos, Señor, trae gloria a tu nombre, Señor. Nos gozamos en ti. Reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres Dios. Y reconocemos que tú eres bendito. Bendito en todo tiempo, porque en todo tiempo tú eres bueno, porque en todo tiempo tú eres grande y sublime, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y venimos confiadamente, porque Cristo ha lavado nuestro pecado, nos ha limpiado, Señor, y venimos delante de tu trono para proclamarte y alabarte y cantar a ti, Señor, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos, cantemos a nuestro Dios. Bendito seas tú, la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo le bendeciré. Bendito seas tú, en tiempo de sequedad, momentos de soledad, bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. En el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas tú, el sol brilla sobre mí, todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú, no tenga que padecer, cuando te la
sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Pongamos un aplauso a nuestro Señor. Amén. Quizás pueda ser siempre, mis hermanos, nuestra oración de que el nombre de nuestro Dios pueda ser bendito. Cuando Él quita o cuando Él nos dé, su nombre sea bendito, porque aún así Él es digno. Y que siempre nuestro corazón pueda engrandecer el nombre de Cristo. Y dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, hablando acerca de Dios y de su Hijo Cristo, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo, o sea Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el nombre cuyo nombre es sobre todo nombre. Y dice que Él revela la gloria de Dios. Así que vamos a exaltar, glorificar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo, porque solamente Él es digno y su nombre es sobre todo nombre. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que cantemos a nuestro Salvador. Del Padre, desde el
mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nosotros, al canto celestial, glorioso Jesús. Qué honor estar aquí otro domingo más adorando a nuestro Señor Jesucristo. Decía un autor que la adoración es la única disciplina espiritual que es un medio y es un fin para nosotros. Es un medio para ser más piadosos, para ser más semejantes a Cristo, y es el fin porque es el propósito por el cual fuimos creados, es el propósito por el cual estamos aquí. Damos la bienvenida a cada hermano que está aquí en esta mañana, a aquellos que nos ven a través de los medios digitales, a aquellos amigos que vienen por primera vez también. Les tendemos un abrazo desde la virtualidad. Sabemos que acostumbramos a abrazarnos y a darnos un beso, pero debido a la pandemia nos tenemos que limitar a un abrazo virtual. Algunos anuncios que tenemos que darles en esta mañana. Recuerden que cada semana estamos reuniéndonos en las diferentes células, aquellos que se reúnen los miércoles, jueves o viernes, cada uno sabe la célula que le corresponde. Aquellos hermanos que todavía, por alguna razón, no han podido unirse a la célula que le corresponde, vamos a ver esta semana, es una buena oportunidad para unirse, formar parte de esa comunidad. También se le está enviando un estudio cada martes para ver la base bíblica de la célula, lo importante que son las células para el crecimiento espiritual, para el crecimiento en comunidad. No somos llaneros solitarios, sino pertenecemos a una comunidad, y los grupos pequeños son una buena oportunidad para nosotros unirnos y tener una relación más cercana con nuestros hermanos. En esta semana, como les dije, se le está enviando un estudio cada martes. Esa semana será un estudio semipresencial, es decir, lo haremos a través de Zoom. La plataforma Zoom, que es la misma que utilizamos para las células, se le va a estar enviando un link para el martes a las 7 de la noche, estar reuniéndonos todos juntos para estudiar y ver todo lo que hemos visto durante las semanas anteriores, y también conversar sobre cómo han visto el estudio, algunas dudas que tengan. El pastor va a estar ahí enseñándonos y orientándonos sobre esos estudios que se han estado dando. Vamos a estar leyendo una lectura en el Salmo 115, donde el salmista hace un contraste entre los ídolos y el Señor. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 9. Salmo 115, versos del 1 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen.
tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque somos bendecidos al venir a adorarte, porque confiamos en ti, depositamos nuestras fuerzas en ti y sabemos que tú controlas todo. Gracias por permitirnos el privilegio de estar aquí. Mira a cada persona, aquellos que no te conocen todavía, te pedimos por ellos que abras sus corazones y que ellos puedan experimentar tu salvación. Aquellos que están aquí que tal vez no te conocen o los que nos ven a través de los medios digitales también, para que tú obres en sus corazones. Y aquellos que hemos venido a ti, Padre, fortalécenos en medio de este mundo que es hostil y que muchas veces tenemos situaciones complicadas, pero sabemos que podemos depositar nuestras fuerzas en ti y que tú te fortaleces en nuestras debilidades, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. De sitio lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son muchas, su gracia es Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llame al hogar, recibe al débil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, Señor. No importa, Señor, cuántas faltas tengamos, Señor. Ciertamente tu gracia es mayor, Señor. Solamente tu amor, Señor, puede cubrir tanto pecado, Señor. Y ciertamente, Señor, cuando pecamos, la sangre de Cristo nos limpia, nos lava y podemos venir, Señor, delante de ti. Tú nos recibes, Señor, con esos brazos abiertos, Señor, pacientemente, porque el sacrificio de Cristo, Señor, ha sido suficiente, Señor. Y ahora podemos cantar con convicción, confiado de que nuestras faltas son muchas, pero tu gracia, Señor, es mayor. Nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias para con nosotros, Señor. Oh, gracias, Señor, por amarnos con ese grande amor, Señor. Oh, Señor, te hemos alabado, te hemos cantado a ti, Señor. Y oramos ahora, Señor, de que tú traigas gloria, Señor, a tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, Señor, como tú nos hablas, Señor, cada domingo. Utiliza a nuestro pastor, Señor, para llenarnos de Cristo, Señor, para quebrantar nuestro ser, Señor, y moldearnos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Quita cualquier distracción, Señor. Trae gloria a tu nombre, trae convicción de pecado, Señor, y llénanos de Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Qué bueno estar una vez más juntos para recibir la palabra del Señor, para disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Seguimos viendo nuestra serie acerca de cómo el plan de Dios siempre es mejor a lo que nosotros podemos imaginar, y seguimos avanzando en la palabra, así que seguiremos en el día de hoy adelante. En el año 1947, en el mundo del deporte se dio un cambio significativo. Hubo un evento que cambió el curso de la historia, por lo menos del béisbol, aunque la influencia de ese hecho pues se trasladó también a otros deportes. Y todo eso comenzó con una llamada. Una persona le hizo una llamada a otra diciéndole que tenía un plan. Y el hecho fue que Branch Rickey, un manejador deportivo, un innovador dentro del mundo del deporte, llamó a un jugador para decirle que tenía un plan y que era un plan ambicioso, era un plan que iba a cambiar la historia del juego para siempre y que iba a tener como finalidad liberar el estatus de una serie de jugadores que no podían ingresar a las ligas mayores. Branch Rickey llamó a Jackie Robinson y convirtió a Jackie Robinson en el primer jugador negro dentro de las grandes ligas. Inmediatamente Jackie Robinson recibió aquella llamada. No tuvo ningún tipo de reservas, sino que acudió al llamado que le estaban haciendo. Lo llamaron y le dijeron, preséntate en tal lugar. Inmediatamente él recogió sus pertenencias, lo que tenía que llevar con él, y se presentó con toda la diligencia posible allá donde lo habían llamado. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la vida con diligencia. Nosotros hemos recibido una llamada de un plan mucho más ambicioso que ese que recibió Jackie Robinson, un plan que no va a resultar en la liberación de unos pocos, sino en la liberación de muchos, de toda una nación que Dios ha escogido para sí. Pero el problema de eso es que en la mayoría de los casos no estamos obrando con
diligencia. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿De qué manera nosotros obedecemos el plan de Dios? ¿De qué manera nos involucramos en eso? Dios te ha llamado, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te llamó? ¿Has ido a hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado? Y es lo que vamos a ver en la porción que nos toca ver en el día de hoy, que es la segunda parte del capítulo 4. ¿Cómo vivir en el plan de Dios? Vamos a seguir hablando de eso y quisiera que vaya conmigo al versículo 18 de este capítulo 4 del libro de Éxodo. Vamos a comenzar a leer a partir de ahí en el día de hoy. Vamos a llegar hasta el final del capítulo, por lo menos en nuestra lectura esta mañana. Éxodo capítulo 4, vamos a leer a partir del verso número 18. Dice la palabra del Señor. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales les enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios le había hablado a Moisés. Este se hizo con todas las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a Moisés, a los israelitas, y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos seguir adelante, ver lo que tú tienes para nosotros en tu plan. Háblanos, permítenos ser edificados y aplicar tu palabra cada día a nuestra vida por tu Hijo Jesús. Amén y amén. La segunda parte de este capítulo 4 del libro de Éxodo, nosotros nos encontramos con la reacción de Moisés después de encontrarse con Dios. Recuerden que desde el capítulo 3, en el versículo 1, y llegando hasta el versículo 17 del capítulo 4, vimos cómo Moisés se encontró con Dios. Dios vino a buscarlo, se le apareció en medio de una zarza, habló con Moisés, transformó su vida en distintos aspectos, les dio instrucciones claras acerca de lo que él debía hacer y luego entonces fortaleció la vida de Moisés con respecto a los miedos que él tenía, a las debilidades que Moisés tenía, fortaleció su inseguridad. Y aquí nosotros vemos entonces a Moisés reaccionar con esto que el Señor le ha dicho. Vemos a Moisés que comienza a poner en ejecución el plan que Dios le había dado. Es decir, vemos a Moisés obedecer a Dios, lo que es el segundo requisito para nosotros participar, para nosotros disfrutar y desarrollar en nuestra vida el plan de Dios.
El primero de estos requisitos fue tener un encuentro con Dios y el segundo lo comenzamos a ver ahora, que es tener una vida de obediencia al Señor. Nos muestra este texto cómo Moisés viaja desde la ciudad de Madián hasta Egipto y lo hace por medio de una serie de cortas escenas donde se nos reportan qué pasó en ese viaje, de qué manera Moisés lo hizo. Cuando uno lee detenidamente y comienza a pensar en todo lo que ha pasado desde el capítulo 3, pudiéramos ver en nuestra mente como una película, escena por escena, lo que va aconteciendo con la vida de Moisés en torno a lo que Dios está haciendo con él. Estas escenas nos muestran lo que ha acontecido, pero sobre todo y lo más importante que nos muestran es cómo Moisés obedece al Señor. Esto es lo que vemos aquí. Y vemos que si queremos disfrutar una vida dentro del plan de Dios, tenemos que comenzar a cultivar una vida de obediencia al Señor. La obediencia nos hace estar en el plan de Dios porque es la manera más efectiva de reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro dueño. Hacemos lo que Él diga, lo que Él quiera que nosotros hagamos, porque Él es el soberano, el dueño sobre nosotros. Cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, le estamos diciendo que toda nuestra vida, todo lo que nos pertenece, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y esa es la misma razón por la cual obedecemos al Señor, porque no tenemos nada que sea nuestro, sino todo es de Dios. Pero cuando comenzamos a entrarnos en nuestro texto, podemos ver que el primer punto, la primera causa, el primer acápite que tenemos en cuanto a una vida de obediencia al Señor es que debemos obedecer diligentemente a Dios. Una vida de obediencia a Dios se caracteriza por la diligencia, y esto es lo primero que vemos a Moisés hacer aquí. Moisés partió con diligencia a lo que Dios le había mandado. En el versículo 18 de este capítulo nos dice que simplemente Moisés salió de aquel lugar a hacer lo que Dios le había mandado. Lo importante no es que regresó a la casa de su suegro Jetro, sino lo más importante es que de inmediato Moisés le dice lo que él tenía que hacer. Dice el versículo 18 que al llegar le dijo: te ruego que me dejes ir a Egipto, y su suegro lo dejó ir. Dios le dice a Moisés, iniciando su encuentro con él, capítulo 3, versículo 10, Dios le dice: te enviaré a Egipto. Aquí en el versículo 19 nos dice que Dios vuelve y le dice a Moisés: ve y vuelve a Egipto. Moisés simplemente se fue, no hizo otra cosa. Dios lo llamó, Dios le dio una orden, Moisés obedeció. Es importante también ver que no solamente se va él, sino que, como les acabo de decir, todo lo que él tiene en su vida le pertenece a Dios y Moisés lo sabe. Y a razón de eso, Moisés toma su familia, toma su mujer, toma sus hijos y se va. Él sabe que ellos también pertenecían al plan de Dios. Aquí no hay ninguna acción dilatoria. Moisés no necesita nada más. Ya Dios ha tratado con él, lo venía haciendo unos versos atrás, lo ha fortalecido en distintos aspectos, y lo único que le resta a Moisés es obedecer, marchar a la misión que Dios le ha encomendado. Pero Moisés no se va rabiando, Moisés no se va con mala cara, Moisés no se va, como decimos nosotros, Moisés no se va rezando ni zapateando. Moisés se va a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer porque él entiende que es una orden que ha venido de Dios. Para nosotros ser diligentes en nuestra vida, lo primero que debemos entender es la seriedad que implica que Dios nos encomiende una tarea. No importa la tarea que sea, no importa el área, no importa el ministerio, no importa la forma donde Dios quiere usarte, tienes que entender
la seriedad, porque es algo que viene de Dios. Dios no nos está llamando, Dios no nos ha salvado, no nos ha dado dones y talentos para que entonces nosotros queramos someter a Dios a nuestra forma, sino que nosotros con diligencia debemos aceptar la orden de Dios y tenemos que obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Como dice Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, Moisés Sebaki y Ted Tripp, hablando de la obediencia, nos muestra que Moisés actúa de esa manera. Él dice que actúa con la sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otro, haciendo lo que se le pide, sin desafíos, sin excusas y sin demora. Sin desafíos, sin excusas y sin demora. Eso caracteriza la obediencia. Y es lo que vemos a Moisés hacer aquí. Cuando Dios nos llama a su plan, debemos ser diligentes en obedecer, a pesar de las personas con las cuales nos tengamos que enfrentar. Yo me imagino que no era fácil para Moisés llegar y decirle a su suegro Jetro que él se iba. Yo me imagino que Moisés iba en el camino pensando, ¿qué voy a hacer con Jetro? ¿Cómo se lo voy a decir? Pero hay algo por delante de la voluntad de los hombres, es que está la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer. Moisés va y le dice a Jetro, te voy a dejar sin empleado, busca quien cuide las ovejas porque yo me voy. Te voy a dejar sin hija porque me llevo mi mujer, te va a quedar sin nieto, me llevo mis hijos, te va a quedar solo, pero yo me voy. Miren qué cosa más maravillosa aquí. Cuando Dios está en control y cuando es Dios que nos llama a la tarea, las cosas salen bien. Jetro no hace que sea un momento tenso. Él no se cree que él es el dueño del mundo, él no se cree que él es el centro de la vida. Él no le reclama nada a Moisés, él simplemente le dice, ve en paz, vete tranquilo, vete, no hay ningún problema, Moisés, haz lo que Dios te ha dicho que haga. No importa con quién tengamos que enfrentarnos, no importa quién se involucre al lado nuestro, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que diligentemente obedecer, pero tenemos que ser diligentes también, y la diligencia implica que tengamos pendiente que Dios tiene control de todos nuestros asuntos. Es por eso que Dios le dice a Moisés, cuando le habla aquí, todos los que buscan tu vida han muerto, ve tranquilo, Moisés. Dios está en control de todo. Y se está refiriendo a Faraón, se está refiriendo a sus oficiales que consideraban a Moisés como un prófugo por la muerte del egipcio que vimos en el capítulo 2. Dios va a limpiar el escenario y Dios nos va a enviar con la seguridad de que podemos obrar en lo que Él nos ha mandado. Pero la diligencia implica también, mis hermanos, que prestemos atención a los detalles que Dios nos está pidiendo. A veces pensamos que la diligencia es salir huyendo y tenemos excusa para, no importa lo que pase, yo lo que quería era ser diligente, no. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando. La diligencia demanda acción, pero demanda una acción efectiva. No hacemos nada tratando de ser diligentes cuando no resolvemos lo que se nos está pidiendo. Por encima de todo, lo que se nos está pidiendo es resolver una situación. Y Moisés lo sabe, por eso presta atención a lo que se le está diciendo. En el versículo 17 de este capítulo 4, Dios le dice a Moisés, llevarás esta vara en tu mano y con ella harás las señales. Lo vemos aquí entonces en el versículo 20, cuando nos dice que Moisés tomó su mujer y sus hijos, pero también tomó la vara de Dios en su mano. Ya no era una simple vara, ya no era la vara de Moisés, ya no era la vara de él atender las ovejas, ahora era la vara de Dios, a través de la cual el poder de Dios se iba a manifestar para él hacer las señales allá en Egipto. Tenemos que ser diligentes. Es importante la diligencia porque la diligencia nos ayuda a mantenernos enfocados en la tarea. La diligencia nos ayuda a mantenernos enfocados en la gracia de Dios,
La diligencia nos ayuda, ¿saben a qué? Nos ayuda a prosperar en aquellas cosas que nos han sido encomendadas. El libro de Proverbios dice que la mano diligente será prosperada, dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice que el diligente será un buen líder, dice Proverbios. Y ambas cosas estaban en las manos de Moisés. Tenía que prosperar en su tarea, pero tenía que liderar a todo un pueblo que Dios había puesto bajo sus manos. Tenemos que ser diligentes, pero también la diligencia es importante, porque cuando tú no eres diligente con el plan de Dios, otros planes se interpondrán en tu camino. Te van a sacar del carril que Dios quiere, te van a robar tiempo, te van a robar recursos, te van a robar energía. Probablemente te van a llevar a terminar en un puerto donde Dios no quiere que tú vayas, donde no es lo que Dios tiene para ti. Te quedarás pensando siempre en lo que pudo haber sido, pero que nunca fue, porque no fuiste diligente. Es la diligencia la que nos ayuda a alcanzar las metas que Dios pone delante nuestro. El mismo libro de Proverbios dice que el perezoso todo lo quiere, pero nada lo alcanza porque no es diligente. ¿Quieres vivir en el plan de Dios? Si quieres alcanzar el plan de Dios, tienes entonces que vivir con diligencia delante de Dios. Tienes que obrar en lo que Dios te ha dicho. Dios te ha salvado, entonces tienes que crecer, tienes que estudiar la palabra, tienes que involucrarte en servir al Señor para seguir adelante. Dios te trae a escuchar su palabra. Dios se quiere encontrar contigo, entonces sé diligente en escuchar y entender lo que Dios tiene para ti. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. A eso Dios te está llamando. Pero si no eres diligente también, vas a fallar en lo más importante de tu vida, que es el plan de Dios. Y nunca más lo vas a recuperar. No vas a disfrutar lo que Dios tiene porque habrás fallado en su tarea. Pero nuestro texto sigue avanzando. ¿Y qué más nos muestra aquí? Cuando seguimos viendo, después de ver la diligencia de Moisés, lo siguiente que podemos ver es que Moisés hace exactamente lo que Dios le había dicho. Moisés hace exactamente lo que Dios le había dicho, lo que nos lleva a ver entonces que para vivir en el plan de Dios debemos obedecer según los términos de Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer según los términos de Dios y esto implica hacer lo que Dios te dijo que hay que hacer. Cada uno de nosotros debe hacer lo que de manera particular Dios le ha dicho que debe hacer. A mí me ha llamado a hacer una cosa, pero a usted lo ha llamado a hacer otra. El plan de Dios conmigo no necesariamente se corresponde con el plan de Dios con usted. Hay puntos en los que estamos de acuerdo, por eso nos ha puesto en la misma localidad, en la misma iglesia. Pero de manera particular, la vida de cada uno de nosotros es diferente, porque lo que Dios le dio a usted no es lo que le dio al otro hermano. Y es por eso que cada uno tiene que procurar no solamente ser diligente, sino obedecer en lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer. Quiere decir que al igual que Moisés, usted debe obedecer a Dios según lo que Dios le ha ordenado hacer. Debemos obedecer y hacer las cosas no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos que sería mejor, sino como Dios lo ha ordenado. Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores de la historia del cristianismo, conocido popularmente como San Agustín, hablando de la obediencia, decía: el súbdito debe obedecer sin cuestionar al soberano. Nosotros somos los súbditos y Dios es el soberano. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dijo que teníamos que hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros no dañamos el plan porque pensamos, es que yo creía que era mejor hacerlo de tal forma? Porque no fue lo que nos dijeron que hiciéramos. A veces a ustedes le piden, mira, haz esto o aquello. Y nosotros queremos hacer eso, pero nos desviamos en el camino.
porque yo pensaba que era mejor si hacía aquello, pero no nos han mandado a hacer eso. Y no quiere decir que vamos a ser robots, que vamos a ser autómatas, pero estamos hechos para seguir instrucciones. Y tenemos que obedecer a Dios, no como yo pienso, sino como Dios piensa. No como yo quiero, sino como Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Y a partir del versículo 21 podemos ver algunas cosas bajo esta implicación de obedecer en los términos de Dios. Y lo primero que tenemos que ver es que obedecer en los términos de Dios implica obedecer según las instrucciones que Dios nos ha dado. Segunda parte del versículo 21, mira lo que le dice el Señor a Moisés. Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿De cuáles maravillas el Señor le estaba hablando? Recuerden que más atrás, en este mismo capítulo 4, el Señor le da 3 señales a Moisés. Le dice, tira la vara y se convierte en una serpiente. Extiende tu mano y la serpiente se convierte en un palo. Le dice, mete la mano en tu pecho y sale la mano leprosa. Después le dice, si no te hacen caso, toma agua del Nilo y cuando la tires en la tierra se va a convertir en sangre. El Señor le había dado una instrucción a Moisés. Y aquí entonces, en el versículo 21, le está dando un recordatorio diciéndole, lo que yo te enseñé es lo que tú vas a hacer, Moisés. No comienza ya a pensar que la vara se puede convertir en una paloma. No la tires para arriba, que no es eso lo que yo te dije, tírala para abajo. Tenemos que obedecer según las instrucciones que Dios nos ha dado. Eso es obedecer en los términos de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje de la siguiente manera. Cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón. La Nueva Traducción Viviente dice, presente ante el faraón y haz todos los milagros. No le está presentando algo opcional a Moisés. Miren cómo se refleja en distintas traducciones eso. No le está dando algo opcional, le está diciendo, tú tienes que obedecer la instrucción que yo te he dado. Ese era el plan. Eso era lo que él debía hacer. Él no lo podía cambiar. Esa era la voluntad de Dios. Le estás recordando, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Ese es el plan de él, no es el plan de nosotros. Las pautas la marca él, no la marcamos nosotros. En el mundo de la música, en la composición, en la orquestación, hay una figura musical, no sé si sería correcto decir figura musical, pero hay una figura musical que se llama el obligato. Y el obligato no es más que la definición de una línea musical, de algún fraseo que el intérprete de manera obligatoria tiene que cumplirla como el compositor o el orquestador le escribió. El mundo de la música es muy libre y los músicos interpretan según sus sentimientos, según lo que ellos quieren, pero cuando hay un obligato, ahí no vale su pensamiento. Usted tiene que hacer lo que el compositor escribió. Nosotros necesitamos obedecer a Dios en un obligato, según los términos de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Eso es lo que le está diciendo a Moisés aquí. Moisés, cuídate de hacer lo que yo te dije. Nosotros somos libres. El Señor nos ha hecho libres, pero tenemos que entender que ante la palabra y la voluntad de Dios tenemos un obligato. No estamos para hacer lo que queremos, estamos para hacer lo que Dios quiere. Estamos para hacer lo que Dios nos manda y eso es obedecer a Dios. Y nunca vamos a realizar el plan de Dios con efectividad si no lo obedecemos de esa manera. Tenemos que obedecer según los términos de Dios. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. En los versos 22 y 23 vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Moisés. Él le dice, yo estaré con tu boca. Y en el verso 22 él le dice, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, te he dicho, deja de ir a mi hijo para que me sirva. No es lo que tú quieres, Moisés, es lo que yo quiero, dice el Señor. Pero hay otra cosa más en cuanto a esto, en cuanto a obedecer, y es que debemos obedecer bajo la condición de Dios.
Obedecer bajo los términos de Dios implica obedecer bajo la condición en la que Dios nos ha llamado. Segunda parte del versículo 21. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Le dice, yo endureceré el corazón, o sea, el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ya Dios se lo había dicho a Moisés. En el versículo 19 del capítulo 3 le dice, el rey de Egipto no los dejará ir a menos que vea mi poder. Y aquí se lo está llevando a otro nivel, le está diciendo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Cualquiera dice, ¿y entonces, Señor? ¿Para qué tú me vas a mandar para allá? Cualquiera sale corriendo porque ya no vale la pena ir. Tenemos que obedecer según la condición que Dios nos ponga, por distintas razones. Esa frase que aparece allí, yo endureceré el corazón de Faraón, puede ser traducida como pondré un corazón fortalecido de Faraón. Y ese fortalecimiento transmite un sentido de determinación. Pudiéramos decir, yo haré que Faraón tenga un corazón terco. Yo no sé si usted ha bregado con una gente terca, pero eso es fuerte, eso es difícil. Y usted le da todas las razones y la gente ni para adelante ni para atrás. Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a poner a Faraón con un corazón terco. Ese contexto del corazón duro no significa un corazón cruel como nosotros podemos interpretarlo en nuestro lenguaje. A veces nosotros decimos que esa persona tiene un corazón duro, hablando de la crueldad que tiene. Lo que quiere decirnos en el contexto del libro de Éxodo es que le iba a poner un corazón que tenía una falta de voluntad para dejar que otro se imponga. En pocas palabras, Dios está poniendo a Faraón a decir, aquí se hace lo que yo mando. Y más adelante vamos a tener la oportunidad, cuando vayamos a partir del capítulo 7, de ver todas las veces que esto sucede y cómo esa terquedad se refleja. Pero es una oposición que lleva a uno a oponerse con todo su corazón, sus fuerzas y sus materiales a los demás. Recuerden que en la Biblia el corazón es lo que representa el centro del pensamiento y de la voluntad. Nosotros tenemos el corazón como el centro de las emociones, la Biblia no. Y por eso cuando dice aquí que iba a endurecer el corazón del faraón, lo que está diciendo es que iba a endurecer su pensamiento de forma tal que cada día más él entendiera, el que manda aquí soy yo, ustedes no se van. Era una condición fuerte, seria, lo que el Señor le estaba dando. Una obstinación él estaba poniendo en el corazón de Faraón a tal punto que él se consideraba divino, que él se consideraba soberano delante del pueblo de Dios, que podía hasta matar los varones si él quisiera. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Pero por encima de él estaba Dios. Por encima de él está Dios. Es por eso que las condiciones de Dios no pueden ser el obstáculo para nosotros obedecerlo. Yo sé que cualquiera dice como dijo Moisés, Señor, manda a otro. ¿Cuántas veces a mí mismo no me han dicho algo que hay que hacer? Y yo digo, yo no estoy dispuesto a soportar los caprichos de tal o cual persona. Yo no voy. Mira que va a haber una actividad muy buena y vamos a hacer esto, aquello, y probablemente me gusta mucho. Pero saber que tengo que enfrentarme a lidiar con algunas personas, yo digo, yo no quiero ir. Cualquiera dice a la voluntad de Dios muchas veces de esa manera, pero no es así. No es lo que nos muestra la palabra. Cualquiera dice, no voy a perder mi tiempo. Señor, si tú sabes que el faraón no nos va a dejar ir, ¿a qué tú me vas a mandar para allá? ¿A qué? Pero no es lo que tenemos que tener por delante. O podemos decir,
Ya mi edad no está para eso. Yo sé que algunos de ustedes piensan eso constantemente por su edad. Yo todavía no voy por ahí. Pero cualquiera dice, ya mi edad no está para estar cogiendo esa lucha. No importa la condición que Dios nos ponga. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la condición de Dios es nuestra garantía para cumplir con la misión. Y eso tenemos que tenerlo claro. No podemos perder de vista eso. La condición del Señor es la garantía para el cumplimiento de la misión. ¿Saben por qué? Porque la condición de Dios nos muestra la providencia de Dios. Y cuando hablamos de providencia, estamos hablando de un término teológico que tradicionalmente se usa para referirse a la relación de Dios con su creación, con las cosas creadas. Que cómo Dios gobierna todo, dice Wayne Grudem, y lo hace para que podamos entender que Dios le da el funcionamiento a las cosas según sus propósitos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que ese corazón funcionara según el propósito de Dios. Pero la condición de Dios es nuestra garantía porque nos muestra la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, y todo está bajo su poder. Sus condiciones nos despliegan el poder de Dios con toda cabalidad. Esa es nuestra garantía. No le tengas miedo a obedecer al Señor, sin importar cuán duro es el lugar donde Él te ha llamado, porque ese es su plan, y Él está en control de su plan. Que Dios le diga a Moisés, que Dios le informara esto a Moisés, era la forma de decirle a Moisés, no te preocupes, que el faraón está en mis manos. Yo tengo control. No te preocupes que él diga que ustedes no se van, porque el que está haciendo que él diga que no, soy yo para mostrar mi poder a través de él. Pero hay algo más, mis hermanos. Y es que tenemos que obedecer en los términos de Dios, porque no cumplir con sus condiciones trae consecuencias para el mensajero como para el que recibe el mensaje. Y podemos ver esto en toda la Biblia. El Señor mandó a Jonás a llevar un mensaje. Él no cumplió con las condiciones de Dios y enfrentó consecuencias siendo él el mensajero. Aquí vemos a Faraón. No cumplir con las condiciones de Dios iba a traer unas consecuencias duras para Faraón. ¿Y cuál era? Dice, por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Algo que vemos cumplirse mucho más adelante. ¿De qué manera nosotros estamos en el plan de Dios? Yo no sé cómo cada uno de ustedes está en el plan de Dios. No pudiera yo decirle desde aquí de qué manera usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Lo que sí le puedo decir es de qué manera Dios quiere que usted lo haga. Y es por medio de una vida de obediencia. Es por medio de una vida que obedece diligentemente al Señor. Es por medio de una vida que obedece según los términos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa lo que el Señor te esté pidiendo, no importa cuál sea el plan de Dios. La obediencia es vital para que eso se cumpla. No vamos a conseguir estar en el plan de Dios si primero no damos el paso de obedecerlo. Dios te ha llamado a hacer algo, te ha dado dones y talentos, muchas habilidades, te ha hecho vivir una experiencia en distintas áreas de tu vida. Esas experiencias, esos dones, se corresponden con el plan de Dios para ti. ¿De qué manera tú estás viviendo en el plan de Dios? ¿Cómo comenzar a obedecer a Dios? Primero, dejándolo todo y siguiéndole a Él. ¿Cómo comenzar a obedecer a Dios? Entendiendo que Dios me ha llamado a servirle. Involúcrate en servir. Condiciona tu vida delante de Dios según lo que Él te pide. Involúcrate en servir. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Involucrarte en servir a Dios no necesariamente tiene que atarte a servir en un ministerio en tu iglesia local. Va a relucir en eso, pero cada día tú puedes servir a Dios. Puedes servir a Dios llevando su palabra,
Puedes servir a Dios cuando tomas a uno de los pequeñitos que no puede hacer algo y hacerlo. Y no me refiero a los niños, sino a aquellas personas que, como dice la palabra de Dios, no tienen la facilidad de hacer distintas cosas según Él tiene para nosotros. Y cuando obedezcamos al Señor, le estaremos sirviendo. Porque dice la palabra de Dios, cuando lo hiciste con uno de ellos, a mí lo hiciste. Que el Señor nos ayude a obedecerle. Que el Señor nos ayude a seguir adelante en su plan. Que el Señor nos permita ver esto, no simplemente como una historia que estamos viendo, sino como la palabra que Él quiere, que nosotros atesoremos en nuestra mente y nuestro corazón para aplicarla y cambiar hacia lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno. Y a ti te damos gloria y toda honra. Tú tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en Él de forma tal que tú seas glorificado. Ponga en nuestro corazón una vida de obediencia, una vida que te honre, una vida, Señor, que en todo, por todo y sobre todo, enseñe y muestre que tu plan siempre es mejor. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. El Señor nos bendiga. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar nuestro servicio respondiendo a Dios en adoración a través de esta alabanza. Dios nos envió a su Hijo.
también viviremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte. Permite, Señor, aplicar, Señor, lo que tú nos diste hoy, Señor, en nuestras vidas esta semana y reflejar, Señor, la luz de Cristo en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.